Trabajadores y estudiantes desafían los planes de ajuste del gobierno de Francia. Los ferroviarios franceses comenzaron este viernes su quinta jornada de huelga contra el plan del presidente Emmanuel Macron de privatización y eliminación del estatuto laboral, una conquista histórica de los trabajadores franceses. Junto a los ferroviarios, los estudiantes universitarios han tomado varias facultades y realizan asambleas masivas en rechazo del plan de selección meritocrática que quiere imponer Macron para el ingreso a la universidad. A 50 años del Mayo francés, trabajadores y estudiantes protagonizan la resistencia frente a los planes de ajuste de este gobierno, que ya implementó una reforma laboral llamada XXL por la magnitud de las medidas. Macron apareció en televisión y buscó desacreditar las demandas de los ferroviarios y justificar sus medidas de ajuste, asegurando que irá hasta el final. También justificó un impuesto sobre las pensiones, afirmando que los jubilados viven mucho. Macron es visto cada vez más como un presidente que gobierna para los ricos y que implementa políticas de derecha. Mientras la lucha contra sus reformas se fortalece, el gobierno busca callarlas con la represión. Varias universidades, incluidas la Sorbona, fueron brutalmente desalojadas por policías antidisturbios. El gobierno pensó que tenía la ventaja y justificó el ataque a los ferroviarios acusándolos de ineficientes y privilegiados. Ahora se encuentra a la defensiva y sus fuerzas comienzan a dividirse. Sin embargo, la estrategia de las direcciones sindicales de huelgas interrumpidas le da tiempo a Macron, permitiéndole que retome la ofensiva. Como dicen los ferroviarios de Gare du Nord, la estación de trenes más grande de Europa, es ahora o nunca. Es posible derrotar a Macron, endureciendo la huelga a la altura de la bronca y determinación de los ferroviarios y profundizando la unidad entre trabajadores y estudiantes. Seguí nuestra cobertura de la lucha de trabajadores y estudiantes en Francia en laizquierdadiario.com o en el sitio en francés de nuestra red internacional. Encontrarás el link en la descripción. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario.